en el momento que se caían, yo vi que la gente se apartaba, que se apartaban, que se Con quedaba miedo. vacío eso. Dices, vale, ponte en la misma curva o detrás y cuando se caen, ¡pum!, están en el suelo, los toros en el suelo, entonces te pones delante y a correr, que es lo bonito. Yeah, I'm a man. Oh, baby, I'm a man. I only love the moon. Yeah, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Chema Esparza, pamplonés de alma y piernas, uno de los corredores más hábiles que ha pisado la curva de Mercaderes. Durante más de 30 años se jugó la vida en cada zancada, en un tramo donde la línea entre arte y accidente es tan fina como una astilla de adoquín. Fue maestro y guía de leyendas como Joe Disler, el americano famoso. Su pasión y su técnica lo llevaron hasta hacer películas con Hollywood, donde fue doble en la película City Slickers, en castellano conocido como Cowboys de Ciudad. Años después, también colaboró con el mismísimo Spike Lee en una campaña global para Levi's Jeans. Hoy está casado con una americana, pero sigue viviendo en su tierra natal, entre recuerdos, paseos tranquilos y la memoria vibrante de cada 7 de julio. Chema Esparza, bienvenido al podcast y ¿cómo estás, hombre? Estoy muy bien y encantado de hablar contigo, Ander. Has sido muy amable. Te has olvidado de decir que tengo un hijo también americano, pero que vive en Londres. Y, Ah, y, y bueno, pues sí, lo que has dicho pues es estupendo. Sí, me ocurrió hace años ya y yo creo que es suerte o gracias a Joe Disler, eh, pues gracias a Joe Disler, Fraser Heston, el hijo de Charlton Heston, se puso en contacto conmigo y al año siguiente Spike Lee. Eso sucede una vez en la vida y sucedió y nada pues, más. pues qué suerte de tener esa amistad con Joe y suerte de estar en las películas y salir en la pantalla grande de cine. Chema, yo quiero empezar un poco en la juventud. Primero, Tú te creciste Ander, por Pamplona, Ander, ¿verdad? Ander, quería decirte que Sí. el podcast de Sí. Solano, de Joaquín y de Javier Solano son muy bonitos, son muy bonitos. Me los está pidiendo mucha gente, me los está pidiendo mucha gente que se los envíe por correo electrónico, pero son muy bonitos. El de Joaquín es muy amigo mío, ¿eh? Es Es muy un amigo. divino. Es, y, y, y también Joe es Joe Disler. Joe es Joe, pero Joaquín Es Joe. es Joe y lo adoro. Ya está, ya he No, terminado. gracias, hombre. Esas palabras veniendo de ti, vienen con peso y lo agradezco muchísimo. Ya hablaremos un poco más. ¿Qué hizo esa película de City Slickers para mí de niño, viendo el encierro y qué hizo a mí como formar sueños en mi vida? Pero gracias, Chema, que es un placer hablar contigo. Cuando yo me enteré que tú eras el doble en la película, Joe me dijo, ni me lo podría creer. Me dijo, es que ese tío que hizo doble en la película vive en Pamplona, o sea, es pamplonés, es navarro. ¿Y qué dices? Y es cuando nos juntamos en el bar Fitero. Este San Fermín es un par de días antes de la fiesta y tuve la suerte de conocerte. Muy amable, tío, muy amable. Pues vamos a enfocar en ti hoy, es tu día. Eh, Corrígeme si estoy mal. Tú creciste en Pamplona de pequeño, ¿no? Sí, Buah. O sea,
Desde crío seguro que viviste los Sanfermines como algo inevitable, digamos. Era parte del aire que se respiraba en julio. ¿Cómo era eso, Chema, crecer con la fiesta a la vuelta de la esquina cada verano? Bueno, yo nací en la calle Jarauta de Pamplona, que está al lado de la calle Santo Domingo. Entonces mi abuela, con 6 años, me llevaba a las 6 de la mañana a ver el encierro. Yo no veía muy claro aquello lo que era, pero luego nos compraba mi abuela churros y entonces ya me gustaba, aunque tuviese que madrugar mucho. Y luego sí, con 15 años ya todavía pillé, yo creo que 2 años o uno, no recuerdo, que el encierro era a las 6 de la mañana. Después pasó a las 7 y por fin a las 8, con el cambio de hora y todo esto y tal. Y entonces, como crecí ahí, jugaba de pequeño a las peñas en la calle Jarauta y tal, pues bueno, los Sanfermines me gustaron mucho. Me gustaban desde eso, pero hasta los 15 años o 16, lo del encierro no lo tenía en la cabeza, ¿eh? O sea, yo recuerdo que una vez mi padre, yo tendría 3 o 4, no lo sé, 6 años, me dijo que iba a correr el encierro. Lloré tanto porque creí que un toro lo iba a matar, que vamos. Le dije, no vayas, no vayas, que te van a matar los toros y tal. Por supuesto era una broma, porque mi padre jamás corrió en el encierro, pero luego a los 15 años, pues ya me entró el gusanillo, ya empecé a saber de gente que corría el encierro, pues voy a citar nombres, qué remedio. Tito Murillo, Atanasio. Atanasio ha sido, Atanasio ha sido el que dio el gran paso de ponerse a una distancia muy prudencial de los toros, a ponerse prácticamente con un cuerno debajo de cada brazo. Atanasio, no sé si lo conoces. Atanasio, tremendo corredor, pero tremendo, ¿eh? Ahora, era una mole, ¿eh? Era un tío tremendo. A ese los toros, no sé. Y, y claro, pues eso lo ves y dices, yo también quiero. También tuve otro amigo que me metió la cizaña de los toros, que ya está muerto, que se llamaba, aparte de Atanasio, Tito Murillo, un amigo personal que se llamaba Pepe Pastor, que ya murió y nada más. Y me entró la fiebre y dije, pues yo también tengo que ir. He hablado con personas de Pamplona y les he preguntado a muchos, oye, tú siendo de Pamplona, ¿sientes el peso de tener que salir por lo menos una vez a compartir el encierro de San Fermín? Eh, Parece que tu día por fin sí llegó. Igual antes de los 15, 16 años estabas enfocado en los churros, que a mí también me gustan mucho los churros, churros Mañueta, Sí, em, esos, pero, esos. pero te llegó el día, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que fue en el año 71. Creo que fue en el año 71, 1971. Creo que sí, sí, sí. Buah, cuando hablas con, Sí. como con los Y nombres de tenía, Atanasio y sí, otras figuras referentes, eh, sí, has dicho que corrían en huecos muy pequeños y en esos años había más sitio. O sea, fíjate, pues corriendo tan cerca del toro cuando no tenías que estar muy, tan cerca. Eso habla mucho de cómo era la calidad de ese tío. sí, 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 porque había mucho espacio, pero este Atanasio dio un salto cualitativo, se acercó muchísimo. Algún toro le tocó, vamos, no lo mató, pero le tocó y tal, y cual, le rompió el pantalón, etcétera. Pero él fue un paso decisivo en acercarse a los toros, un paso decisivo. Estoy hablando del Buah. año 72, 73, fue un salto cualitativo. Y para ti, ese primer encierro, digamos, en la década de los 70, ¿cómo sucedió ese día? ¿Qué tramo elegiste y qué pasó? Bueno, como mis amigos corrían en esa zona, ellos, sobre todo Alberto Murillo,
Atanasio, se llevaban los toros, los primeros toros, hablo de toros, no de mansos, de toros. Y si quedaba alguno por ahí suelto, era para mí. Sí, porque, Ander, en los 70 los toros se separaban. En la curva ya se separaban. En la curva de la estafeta Mercaderes ya se separaban. ¿Eh? Aparte que un toro pesa más, pesa menos, corre más, corre menos, pero ya se separaban, entre otras cosas porque se caían. Se caían y se daban unos trompazos contra la valla de eso que está lleno de fotógrafos y periodistas. Ahora no se caen, porque han echado en el suelo en fin, un líquido que hace que no se caigan. Pero Tito Murillo y Atanasio se llevaban los buenos toros, la cabeza de la manada, y si quedaba alguno por ahí perdido, para mí, Pues como dices, en ese tiempo, como se rompía mucho más la manada, se separaban más, me imagino que ya había toros para Chema Esparza. sí, uno, dos, pero ya había. Y Y sin problemas me podía poner delante, sin ningún problema, sin codazos, sin peleas, sin nada. Pero estoy hablándote de los 70, de principios de los 70. ¿Eh? Estamos en el 25. sí, pero tú bien sabes, un toro es un toro. ¿Tú sentiste que al experimentar, a empezar a arrancar ese vicio del encierro, que tú tenías algo natural, de talento de hacerlo bien? ¿O, o no pasaste, me entiendes? No pasaste mucho miedo, sentido natural. No, porque no pasé miedo, porque venían dos toros. Yo me ponía delante, seguía un rato largo sin ningún problema y decía, pues esto, pues, pues es fácil. El año que viene más. Y hay una curva, claro, pues en esos años, hasta los Pero años 2000 se rompía mucho. sí, sí. Yo te hablo de los primeros años míos en la estafeta, al final de la estafeta. He llegado a entrar muchos días en la plaza de toros, porque era fácil, era fácil. No venía tanta gente, no venía. Y luego cuando ya se complicó todo, me fui a la curva. Pero eso es otro tema. Y entonces, si tenías las piernas, como dices, ahí al final de esta feta o para entrar a la plaza, serías algo de deportista, tenías piernas en esos días. Sí, sí, yo hacía footing, natación, waterpolo, en fin, sí, sí, la gente no es tonta, la gente va preparada, o sea, no te vas borracho a correr el encierro. Algún loco hay que va borracho, pero la policía municipal, la policía lo sacaba, etcétera. Pero sí, vamos listos, duchados, con ganas, etcétera. Buah. Y dices que cuando pasaron los años, empezó a complicarse en esa zona de estafeta telefónica. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, esto es una contradicción que existe en Pamplona, porque en el año 82, creo que te lo dijo Javier Solano, se empezaron a retransmitir los encierros por televisión a las 8 de la mañana, etcétera. Solano estaba ahí, él estaba retransmitiendo porque es un buen periodista y todo eso, ¿no? Pero al verse por televisión empezó a venir mucha gente, no solo de Navarra, de Valencia, de Logroño, de toda España venía, sobre todo de Valencia viene mucha gente, porque les gustan mucho los toros, se llaman carrero de bous o el bous al carrer, les gustan mucho y vienen mucho. Y bueno, pues lo que sale por televisión al final se pone a tope de gente. Y entonces se hacía muy complicado. De Guipúzcoa venía mucha gente, del País Vasco, y bueno, pues se empezó a llenar de gente. Y entonces era más una pelea,
porque toros hay 6 solo, ¿eh? Solo hay 6. Y gente dispuesta a ponerse delante de un toro, hay muchísimos. Y además con fuerza, que hacen gimnasia, pesas, corren, etcétera. Gente que además sabe correr el encierro. Y claro, hay 6 toros, solo 6. Nadie te va a felicitar por correr enfrente de un manso, ¿no? De un buey. No, contento, contento que no te dé un golpe, un manso, porque entonces la gente se te ríe. Si te ha dado un golpe, un manso, tú eres tonto. Tú eres tonto. Claro, un manso es un manso. Y para ti, Chema, ¿cómo cambió el juego o digamos el encierro cuando cambiaste de ahí por estafeta a la curva de Mercaderes? ¿Cómo cambió para ti la carrera y tu preparación? Sí, mira, la preparación más o menos la misma, correr, hacer, en fin, footing, sprints, no, no, tampoco se corren 200 metros. Digamos que si corres 50 metros, ya puedes estar contento ese día y desayunar a gusto los churros, pero, pero, pero para mí se volvió, yo no soy muy alto, yo no soy alto, no soy muy fuerte como Joaquín ¿Tú conociste a Julen Madina? No lo conocí, Bueno, una como pena. Atanasio, hay gente muy fuerte, ¿eh? Yo no soy, pero bueno, lo compenso con cierta habilidad. Entonces, a mí se volvió muy mal esta feta, mal. Había mucha fuerza, muchos codazos, en fin, no voy a decir violencia, pero había una pelea grandísima. Entonces yo vi que en la curva se caían los toros y cuando se caían, porque venían a mucha velocidad por mercaderes venían a una velocidad, pero los toros no saben que hay una madera llena de fotógrafos, no lo saben. Entonces la inercia les hacía pegarse unos trompazos y se caían al suelo. En el momento que se caían, yo vi que la gente se apartaba, que se apartaban, que se Con quedaba miedo. vacío. Eso. Dices, vale, ponte en la misma curva o detrás y cuando se caen, ¡pum!, están en el suelo, los toros en el suelo, entonces te pones delante y a correr, que es lo bonito. Y me duró varios años, varios años varios años y me lo pasaba bomba, me lo pasaba estupendamente, porque la gente cuando veía que los toros se caían se asustan y un toro en el suelo no te va a hacer nada, no te va a hacer nada, si está en el suelo, tú tranquilo, ponte delante, estaba vacío todo el trozo de mercaderes con estafeta, vacío, sin un alma, perfecto para mí, ¡plin! Me metía con mi camiseta negra que ponía River Run, el bar por cierto, de Joe, y feliz, claro, cuando los toros se ponían de pie y empezaban por los pastores que les pegan detrás o a los mansos que vienen y les empiezan, los toros cogen una velocidad cuesta arriba tremenda, pero una velocidad de la leche, ¿eh? Grande, grande. Bueno, si aguantas un día 20 metros, estupendo. Si aguantas 15, mm, pues, pues también bien. Y si aguantas un día 30 metros, perfecto, estupendo y viva San Fermín. Otros días no, porque como un año me pasó que se me puso un toro aquí, me calculé mal, me metí en medio de la calle y se me puso un toro aquí y aquí creo que era un manso u otro toro. Y me empezaron a aprisionar a un amigo mío, Tom Tarley de Oregón, no sé si lo conoces, Sí, sí, lo conozco. le pasó 3 o 5 años más tarde lo mismo. Y me empezaron a aprisionar
Yo creí que me iban a reventar vivo, con que por lo tanto me dejé caer, me quedé en el suelo con las manos en la cabeza, porque es lo que hay que proteger, y los toros, que son muy nobles, saltaban. Son nobles. Si pueden, te evitan. Si pueden. Si te pisa uno con una pezuña en la cabeza, mal asunto. Buah, entonces ese día fuiste al suelo. Sí, me Uf, dejé caer en el suelo y además está por ahí en vídeo, en Google, sí. No, en Google no, en YouTube y por ahí. Y cuando ese vídeo que me lo llevé a Estados Unidos, cuando estuve dando clases en, en, en Baltimore, y se lo enseñaba a mis alumnos, hasta el director de la escuela, de la high school, vino a verlo porque no se creían que estuviese vivo. Me puse un toro aquí y creo que otro aquí. Tienen una piel dura, dura, durísima, un pelo muy duro. Yo creí que me iban a- a aplastar como me dejé caer y los toros, menos mal, saltaron. dos Y los cosas que has ganan. dicho que son muy curiosos. Mira, yo siempre he dicho, esa A parte, Tonta, a Tom Tarley le pasó lo mismo. sí, sí. Y él también en su día fue un corredor muy grande, americano. Sí, 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 sí. le conozco. Yo creo que vive en Oregón, aunque suele venir todos los años, ¿eh? Creo que vive en Oregón, no lo sé. Has dicho dos cosas interesantes ahí. Lo primero es, cuando ves el encierro por la tele, es el primer tramo de esta feta, justo después de la curva, no parece en la tele, pero es cuesta arriba. Es Sí, cuesta arriba. Y has dicho que cuando el toro se cae y se pone de pie, hay que tener cuidado. Y cuando empieza a acelerar, ¡uh! Luego porque también has dicho, por cuesta arriba los toros corren muchísimo. Nosotros un poco menos, pero los toros cuesta arriba corren mucho porque las patas de adelante las tienen más cortas que las de atrás. sí, sí. Luego también dijiste que son nobles los animales, si pueden, saltan por encima, pero como has dicho, pues no Sí, siempre, no no siempre te siempre escapan. pueden. Ya me ha pasado un par de veces, sí. Hace muchos años, un amigo mío, conocido mío, eh, en la curva, le pisó un toro la cabeza. Un toro no, un manso. Y se libró del servicio militar. En aquel tiempo era obligatorio el servicio militar en España. Pues él, por ese golpe de un manso en la cabeza, se libró. El ejército le dijo que lo entendía y le dieron. Él está encantado, de no haber ido al servicio militar, a la mili, O sea, tuvo su bueno y lo malo, como todo en la vida, ¿no? todo en la vida. Explicaste así un poco de cuál era tu estrategia, ¿no? Que tú veías que se abría un hueco súper grande cuando se caían los toros, la gente se quitaba y era Sí, como todo para Chema. Eh, todo para mí. Eso me parece guay. Es que, claro, hoy en día decimos mucho que ya no se caen como antes por el antideslizante y por Exacto. todo. Eh, para ser un buen corredor, hoy mismo en la curva, ¿qué hace falta? Porque, claro, hemos dicho ya que el toro no se cae como antes. ¿Cómo lo ves ahora? Yo ahora lo veo más difícil, pero Mm. si eres rápido, si eres sobre todo rápido y decidido, es decir, no te pares a pensar, no te pares a pensar porque si te paras a pensar, los toros ya se han ido. Los toros no se caen en la curva. Por el antideslizante, no se caen. Entonces tienes que estar justo en la esquina que algún día se suele poner Joe ahí, y en el momento que les veas que se pegan, porque eso sí, se pegan contra la madera de donde están los fotógrafos, en ese momento ser muy decidido, tenerlo completamente interiorizado y decir, ¡pum! Tenerlo, vamos, metido aquí. No te pongas a pensar a ver si viene otro toro. No, porque entonces, si te pones a pensarlo,
adiós. Tienes que tenerlo muy claro y ¡bum! Entrar tremendo. Cuando les veas ya a los toros pegarse en la madera, ya tienes que estar en medio de la calle. Sí. Porque te voy a decir una cosa, los toros, si te pones en medio de la calle, los toros, tarde o temprano, llegarán ahí. Sí, palabras ciertas. Pasarán por ahí. Por lo tanto, tienes que ponerte un segundo antes, cuando estén los toros en la madera, ¡bum! Sin pensarlo, no lo pienses, hazlo. Sí, sí, para correr bien se ha puesto un poco complicado. Sí, es Un verdad, y poco hay que ser muy complicado, muy muy complicado. complicado. Sí, y se ha masificado más y todo el rollo, ¿no? Y buah, decimos también muchas veces, mira, en el podcast con Javier Solano, dijimos que los entierros hoy en día terminan con 2 minutos y medio. Si miras en los años 90 o 2000, tardaban mucho más. Mucho Claro, más. son rapidísimos, se les entrenan mucho y hay más gente. Em, buah, yo Los toros flipo, ¿eh? dan, Yo es- flipo con tus carreras y no pongo aquí porque si pongo tus carreras en vídeo aquí, YouTube me va a quitar el episodio. Pero quiero que la gente se ponga a ver los encierros de los años 90 y 80 también hay, porque 80, tuviste unas 90. carreras muy guapas, ¿eh? Muy guapas que esa curva era tuya, ¿eh? Sí. Eso te Muy habría bonito. dicho, eso te lo habría dicho Joe, ¿no? Yo estudio mucho el encierro, ¿eh? Como extranjero, también digo mucho que no llego yo a los encierros de España, a todos digo. Tal vez a Sanse, tal vez a Ciudad Rodrigo, tal vez a Pamplona, eh, pero a los demás como Cuellar o no sé, Guadalajara, Iscar, no tengo tiempo para ir a estos encierros. Entonces yo me pongo a estudiar mucho y yo flipo con lo que se guarda en YouTube. O sea, es una pasada, se aprende mucho. Sí, sí, Yo, sí. me gustaría hablar un poco, Chema, tanto de hablar como que eres un experto de la curva, digo yo, eres un experto. Eh, Era, 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 era. Joe Disler corría muy bien por estafeta, telefónica y el callejón y luego tuvo una lesión, bueno, digo que tuvo que operarse la cadera, creo que fue, y decidió correr en la curva. Y tú fuiste como su guía, el que le enseñaba qué había que hacer y cómo se corría bien. ¿Cómo le ayudaste a Joe a hacer lo que podía en la curva? Pues yo creo, le ayudé, yo no tengo sus piernas, pero yo le dije lo que hacía yo. Como te lo he contado a ti, bueno, pues se lo conté a él. En un amigo suyo hizo un dibujo, tal, pero, pero yo le dije lo mismo que te he dicho a ti. Cuando veas que hay un vacío tremendo porque la gente se acojona porque los toros se han caído, es cojonudo, ¿eh? Un toro en el suelo no te va a hacer nada, nada. Cuando se levanta, puede, pero en el suelo, tranquilo, estupendo. Entonces, lo entendió muy bien y consiguió buenos encierros, Joe, ¿eh? Sí, Eso te digo, la curva, porque en la estafeta al final le pasó lo mismo que a mí. Era un Cristo la estafeta. La estafeta era tremendo. Pero en los primeros años, cuando vino Joe aquí, cuando Joe Disler vino a Pamplona, estoy hablándote del 68, 69, 70, 71, hasta el 76 incluso. Joe tiene carreras preciosas al final de la estafeta entrando a la Plaza de Toros, pero preciosas, ¿eh? Conmigo, y con Joaquín, y con Eguiluz. ¿Conoces a Eguiluz? claro, hicimos un episodio juntos hace Ah, poco. carreras preciosas con Julen Madina, pero luego se volvió todo un lío tremendo. La Tercera Guerra Mundial. Sí, así, la Tercera Guerra Mundial. Y entonces Joe dijo, a la curva la estafeta. Y ahí también corrió bonitos encierros. Claro, ahí hay un problema, que en cuanto los toros se levantan, corren la hostia, Ya, corren muchísimo. Primero porque están más frescos. Ten en cuenta que
que ellos salen del corral, suben Santo Domingo y llegan a Mercaderes, todavía están frescos. Claro, al final de la estafeta y entrando a la plaza de toros, los toros están más cansados. Y si pesan mucho, hay algunos toros que tienen un gran peso, pues van aminorando poco a poco por el cansancio. Sí. No, yo digo esto, mira, hay que darle las flores a Joe Distler porque yo creo que la mayoría de los corredores tenemos nuestro tramo y es muy difícil cambiar. O sea, tal vez si tienes un par de días malos en tu sitio y dices, va, voy a probar en aquí o probar ahí, pero tarde o no sé, pues vas a venir a tu tramo de vuelta. Es difícil cambiar el chip y le doy las flores a él por cambiar el chip y luego salir con éxito en la curva, que al final lo hizo muy bien. Sí, sí. Em, Qué grande, tío, qué grande. Mira, Donde no hay, eh, donde, si te gustan los toros, donde no tienes que correr es en Santo Domingo, porque siempre van los mansos, siempre. Esos mansos, vacas, toros castrados, siempre. Entonces, si quieres correr con mansos, vete a Santo Domingo. sí, he estado Nosotros, ahí un par de veces y siempre me ha tocado correr delante del manso. Joder. claro, claro, Sí, sí. ¿Sabes quién corre muy bien ahí? El Boti. sí. Buah, Un año le buenísimo. pegó, un año tuvo problemas, ¿eh? Un Sí, año tuvo problemas. No es un crío, no es un chaval de 20 años, ya tiene años, pero un año estuvo muy, por una caída o por no sé qué, estuvo jodido. No sé si ha vuelto o no, no lo sé, pero a esa velocidad como te caigas a esa velocidad, malo, muy malo. Yo malo. pienso, Chema, que cuando alguien se lesiona en el encierro, sea por caída o un roso clavícula roto o por cornada, lo que sea, ¿no? Em, Tengo respeto si es que quieren dejarlo después. También tengo respeto si es que si quieren volver a meterse. Porque, buah, después de ese percance, todos sabemos que es un riesgo, ¿no? Pero cuando te pase al final algo grave y, sabes, se preocupa la familia o la mujer o los amigos o tú mismo, ¿no? Por tu propia vida. Yo no le juzgo a alguien que no se quiere meter de nuevo, pero vamos, cuando alguien se quiere meter después de un percance, vaya huevos, ¿eh? Vaya huevos. Mira, quiero hablar un poco de Hollywood, Chema. Vamos a hablar de Hollywood. Muy bien. A ver, en el año 91 acabaste en una peli con Billy Crystal corriendo como doble en City Slickers. Esa película en castellano se llama Cowboys de Ciudad. Eh, en mi opinión, eso no lo puede contar cualquiera. O sea, y este año, para que sepas, Chema, durante los encierros me vestí como Mitch, que es el personaje de Billy Crystal, con la gorra y la camiseta de los Mets de Nueva York. O sea, equipaje azul. Lo hice a propósito, como un pequeño homenaje para ti, por haber formado parte de esa escena tan icónica. Esa película además fue, como te dije antes, al comienzo, muy especial para mí. Marcó algo dentro de mí desde que era niño. Es, en serio, una de las razones por la que me enamoré del encierro, de esa mezcla de miedo, belleza y locura, que solo se entiende corriendo delante de los toros, para ser sincero. Em, y no te exagero si te digo que he visto esa escena inicial del encierro de San Fermín decenas de veces, o sea, un montón de veces, en mis años viviendo. Me la sé casi de memoria. Y la primera pregunta acerca de esto de Hollywood, Chema, es, ¿cómo surgió aquella oportunidad para ser doble, en esa escena? Y qué pensaste cuando te lo propusieron aquello? Bueno, yo creo que quien les dio los datos míos fue, por supuesto, Joe Disler, porque allá no tenían ni idea de que yo estaba en Pamplona ni de que existía y tal. Entonces, el director de la unidad de Pamplona era Fraser Heston, el hijo de Charlton Heston.
Tío guapísimo, guapísimo. Y era en el 90, en el 90. Y bueno, me llamaron, llevaba gente alrededor, gente del equipo, pero que vivían en Málaga, hablaban inglés muy bien, y me llamaron y me dijeron lo que querían. Alquilaron un balcón tremendo en la estafeta, tremendo, donde tenían un catering, tenían café, croissants y tal, y ahí tenían todo el equipo. Y a mí me dijeron que querían hacer la película y que yo iba a doblar a Billy Crystal. Me dieron una gorra, aquí la camiseta, el vaquero era mío, lo tenía yo, y las zapatillas de deporte igual, creo que eran unas Nike, y me dijeron, bueno, queremos filmarlo en directo, o sea, nada de trucos ni esto. Entonces, eh, ¿podrás hacerlo? Yo le dije, bueno, yo corro el encierro todos los días. Algún día, el primer día no les gustó, porque tampoco cogí un toro, pero el quinto día, me acuerdo, era un toro blanco, tirando a blanco, y yo delante. Una muy bonita, porque pillar un toro blanco, pues es difícil, la mayoría son negros o oscuros, y la verdad es que pillé aquel toro. Joder, qué bonito. Y además me salió muy bien, muy largo. Y ellos me dijeron cuando terminé, subimos arriba al primer piso de la estafeta y me dijeron, estupendo, 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 ya no necesitamos más. Les dije, yo voy a correr el encierro mañana, ¿eh? O sea que, bueno, pero nosotros no necesitamos más. Nos gusta esta toma y esta va a ir a la película. Les dije, pues estupendo, pero yo mañana voy a correr el encierro porque me gusta. Y ya está, así de sencillo. Llegaron llegaron como 25 días antes a Pamplona y quedábamos a las noches y hablábamos del encierro, porque ellos también tenían en el equipo gente que hablaba castellano, malagueños de Málaga. Y eso fue todo. Yo más no te puedo decir. No te habrán pagado, ¿no? Sí. Te pagaron, ¿eh? Buah, encima te dieron café, croissants, desayuno y te pagaron. Y además te voy a decir una cosa, por Pamplona, porque la gente, bueno, pues tiene envidia, o yo qué sé, se corrió bueno, como tú, mucha gente me preguntó, pero bueno, ¿cuánto te han pagado? ¿Y cuánto esto y tal? Yo no dije nada, yo dije, bueno, sí, me pagaron. No me Era, preguntes, no me preguntes sí. cuánto. No, no, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar. No, yo hice esa pregunta porque yo mismo me quedaría satisfecho, pero muy satisfecho sin ver ninguna peseta. O sea, solo con esa oportunidad de llevar el encierro. Estás llevando el encierro a Hollywood, ¿no? Es algo muy, muy bonito y expandiendo, haciendo más grande el interés mundial y creciéndolo. Eso sería bastante para mí. Pero si es que te pagaron, mejor todavía, hombre. Cobra lo que puedes. Ese fue, ese fue a mitades de San Fermín, hacia el 10 o 11, mi mujer llegó de Nueva York. La que es mi mujer ahora, Corina, llegó de Nueva York. Y lo primero que hizo después fue a casa de unos amigos a la calle Estafeta y bajó, en cuanto pasó el encierro, bajó y le presenté así, de golpe y porrazo, le dije, mira, Fraser Heston. Y mi mujer estaba, porque el tío además era guapo, 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 muy good looking, really good looking. Y era un filmmaker. ¿Sabes lo que es ser filmmaker? Y sí, me pagaron y luego nos fuimos a ver a un amigo mío a Galicia con el dinero. Hicimos un viaje desde Pamplona hasta Santiago de Compostela en pleno verano con dinero. ¿Qué quieres? Pues eso pasa una vez en la vida, una vez. Me pasó a mí, gracias a Joe.
porque nadie pudo darles mi teléfono si no fue Joe. Mm. Tuvo que ser Joe. Estoy seguro, vamos. Nunca se lo he preguntado, pero lo sé. Y no me choca que Joe igual, no sé, igual daría esa oportunidad a otra persona, porque no sé si puedo contarlo o no. Joe, si lo estás viendo, lo siento que estoy contando, pero Joe me dijo una vez que, no sé si fue en los años 80, 90, había una compañía de zapatos, no sé si era Nike o otra compañía, Adidas tal vez, no sé, que le ofrecieron dinero, una contrata, por usar las zapatillas de ellos en un encierro. Claro, con todas las fotos que se sacan, con todo el vídeo que se graba y como, con lo bien que corría Joe, pues sería una promoción, ¿no? Sí. Y rechazó, dijo que no. Y hay gente que igual están más cómodos, pues, apartando el negocio del encierro, otros que lo llevan un poco mejor. Pero Chema, como has dicho antes, creo que lo más difícil sería la gente que tendría envidia. Eso sabes que va a venir aunque tú eres pamplonés, aunque tú eres navarro. La gente va a decir, mira, Chema, se está poniendo ahí en la peli, se siente así mejor que todos. ¿Cómo fuiste? No sé, ¿no te importó esa envidia o cómo lo llevaste? Mira, yo corría el encierro todos los días. Todos los... Entonces, que me pusiesen una baseball cap, una camiseta y que luego me daban dinero por haber hecho lo que hago todos los días, yo cogí el dinero, lo siento. Ya se ha olvidado esto, ¿eh? Tampoco la gente luego te contaría detalles de dinero así, ¿eh? De joking, de... Y te voy a decir una cosa, en el año 68, 69, Atanasio, que era una persona, vamos, admirada en Pamplona, admirada, ¿sí? Corrió con una camiseta que la representante para Winston, estoy hablando del año 68 o 69, una mujer, la representante para España de Winston, del tabaco, ¡pum! Atanasio corrió con una camiseta que ponía Winston, bien chula, se veía perfecto. Y créeme, Atanasio corría bien y salía en las fotos, ¿eh? Bueno, ¿le pagó o no? No tengo ni idea, ni me importa. Es que Ya, ni me importa. Jamás le pregunté a Atanasio si te pagaron. Si te pagaron de puta madre, estupendo. ahí está. Ya está. Y vale, y vale. Oye, los bares venden champán, venden vino, venden gracias a San Fermín. Y Kukusumusu, que es una tienda que se ha hecho muy famosa, ¿eh? Estuvo vendiendo 20 años vídeos del encierro, vídeos en fin, para los aparatos de vídeo. Y la gente se llevaba los vídeos, los 8 vídeos de Pamplona de ese año. Aquí todo el mundo hace dinero, ¿eh? Y Televisión Española, y eso lo sabe Solano, ¿eh? Los anuncios que mete en la retransmisión del encierro, chorizo, no sé qué, cobra dinero. Aquí todo el mundo va a lo que va. No nos enfademos. Todo el Has- mundo gana dinero en San Fermín, como los hoteles. ¿Qué valen los hoteles en San Fermín? Una pasta. San Fermín, hotel, San Fermín, cerveza, vino, todo vale dinero. Tú sí, lo debes saber siendo norteamericano. sí. Todos cobran, todos hacen ganancias, de los que venden churros a los que venden vino o cerveza, alojamiento, todos. Y como has dicho tú, San Fermín no hubiera llegado a ser tan grande y algo tan especial y mundial, al nivel mundial, sin la pasta, Claro, sin la pasta. No, está bien dicho. Yo quiero saber, después de hacer esa escena, porque si para la gente que está escuchando, en esa escena inicial, Chema sale corriendo por el medio de esta feta, del recorrido, con el toro suelto y el periódico. Ay, corriendo delante del toro.
Cuando viste esa escena, Chema, en la película, en el cine o no sé dónde viste, ¿qué sentiste? Eres tú en la película. Yo no me lo creía porque estaba, la verdad es que me gustó, pero ellos filmaron también, yo tenía más pelo y con la gorra, pues sí, era Billy Crystal, pero no era Billy Crystal, era, era yo. Entonces sí, me alegré mucho, me gustó. Incluso Javier Solano dijo que era perfecto, muy bonito encierro, muy delante un toro blanco y bien puesto en el centro del toro y delante, solito yo, no había nadie detrás y quedaba muy bonito, ¿no? Porque el toro blanco, la camiseta azul, etcétera, la verdad es que quedaba bonito. ¿Siempre corrías con el periódico, como en esa escena? Sí, sí. Pero todo el mundo corre con periódico. O sea, eh, A mí también me gusta correr con el periódico. Es bonito. es bonito. Vamos a hablar un poco de Spike Lee, porque después de hacer aquello con la película de Cowboys de Ciudad, eh, vino lo de Levi's, la marca americana de vaqueros que todos conocemos. Spike Lee, el reconocido director neoyorquino, tiene mucha fama por tener su propio estilo con las cosas. Em, ¿Cómo fue conocer a Spike Lee? ¿Qué fue el proyecto? ¿Y cómo te metiste en eso? Bueno, al año siguiente, creo que estoy hablando del 91, tengo fotos por ahí de Spike Lee y yo caminando por la estafeta y tal, muchas me las han robado. Joaquín tiene muchas de mis fotos y ya me las puede devolver. Eh, estos de Estados Unidos tienen un punto de apoyo de gente bilingüe, todos, que viven en Málaga como como una empresa que busca hoteles, busca esto, como una empresa de apoyo. Entonces, esa misma gente que me conocían del año de Sitios Lakers, me llamaron a mitades de junio o todo eso, y me dijeron, bueno, Spike Lee va a estar en Pamplona filmando un anuncio. eh, ¿Te importa a ti que contemos contigo? Le tendrás que ayudar. Eventualmente, si él no quiere correr, eh, pues ya veríamos la solución de, no sé, si le doblabas o lo que sea. Y le dije, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Te pagaremos bien, se te pagará bien. Y entonces yo hice amistad con uno de ellos y era como una empresa que apoya cuando los americanos vienen a filmar a Pamplona, los de Hollywood o de donde sea, ¿no? Y entonces le dije, sí, sí, por supuesto, si lo hice para, para Fraser Heston, mm, no tengo por qué negarme para Spike Lee. Y vale, eso queríamos saber. Llegaremos a Pamplona a finales de junio. Alquilaremos el mismo balcón y tal, y quedamos tal día para cenar en tal sitio. Me invitaban y tal. Dije, estupendo, estupendo. Yo encantado. Se te pagará. En cuanto oí eso, más contento. Eh, sí, pues es así. Me contaron, hice amistad con uno de ellos, con mucha amistad. Me contaron que Spike Lee estaba mm, recogiendo dinero, collecting money, para la película Malcolm X. Y había pedido dinero a sus amigos del baloncesto, había hecho también algún otro comercial en Estados Unidos, en fin, porque la película costó mucho dinero y luego no tuvo el éxito que él esperaba. Mm, Iba aquí, todos los del equipo de Spike Lee iban aquí con gorras que ponía Malcolm X. Bah, a mí me daba igual. Entonces, a mí llegó Spike Lee, quedamos una tarde, hablamos, más o menos me entendía con él y me dijo que él quería correr en el encierro como yo había corrido en City Lakers. En 3 días.
en 3 días. O Hostia, sea, sin experiencia, sin nunca haber corrido un encierro ni nada. ¿Qué le contestaste? me acuerdo que le dije que le ayudaría en todo, que sabía lo de los toros, que cuando yo sabía que iban a pasar los toros por la mitad de la calle, porque los toros siempre pasan, siempre pasan. Si te pones en medio de la calle, tarde o temprano los toros van a pasar por ahí, tarde o temprano, pasarán. Entonces le dije que te cogeré de la mano, no es muy alto. Spike Lee es como yo, incluso más delgado, menos, que le cogeré de la mano y lo arrastraré al centro. Y cuando estemos en el centro, habrá que correr, porque es así el encierro. Y me dijo, ok, 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 ok. Bien, mi mujer también estaba, mi futura mujer también estaba aquí. Íbamos a algún que vino Vino con un equipo 20 por lo menos, 20 de su equipo, 20 del equipo, cámaras, bodyguards, O sea, que guardaespaldas también. sí, 2, al menos 2, grandes, pero como negros todos. Todo el mundo era negro, todo el mundo era negro, a mí me da igual, negro que blanco que amarillo, pero, pero, pero solo había una chica de Chicago que era la gopher. Gopher, ya sabes lo que es eso. Una persona que va a cumplir y hacer las cosas, ¿no? Hacer los recaos. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, Spike Lee decía, I want cherries, ¿Qué go quiere for cerezas? cherries. Era una chica que había estudiado arte, no sé qué, pero de momento había entrado en la compañía de Spike Lee, 40 Acres and a Mule, que es su compañía, 40 acres y una mula. Era lo que les daban a los negros que los liberaban, 40 acres y una mula. Entonces así se llama la compañía de Spike Lee. Y, y, y ella iba a por cherries, a por apples, gopher, guapísima, guapa, guapa, pero Guau. hasta decir basta. Se llamaba Brigitte. Y, 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 y nada, íbamos paseando, hablábamos, llegábamos a un restaurante a comer, ellos estaban en el hotel Iruña Park, unos 20 negros por lo menos. Y entrábamos a un restaurante a comer. Y lo primero que gritaban los chicos, los del equipo, gritaban, butter, I want butter, porque aquí no ponemos en España mantequilla en Ah, eso. claro, se usa el Como, aceite. como mucho aceite de oliva, que es mejor, más sano que la mantequilla. Bueno, lo pasamos muy bien, pero iba a estar solo 3 días. En 3 días era jodido, era difícil enseñarle a moverte en la calle, a entrar a las 7 de la mañana ahí y tal. Y encima, Spiley quería llevar a sus 2 bodyguards, era por el alto, con 2 cámaras aquí, detrás de él. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso en pleno encierro a las 8 menos 10 de la mañana, 8 menos 5, contento que la policía no lo sacó del recorrido? Bueno, algo hicimos mal porque, fíjate, Spike Lee es negro. Pues el primer día que pasaron los toros, el primer día que vio aquella manada de bichos y tal, se quedó más blanco que esta hoja de papel. Blanco. Se quedó Del blanco. miedo, claro, del miedo. eh, Y entonces ya solo quedaban 2 días. Entonces le dije, mañana tienes que, estate a la mía, te agarro y cuando los toros estén por el centro, antes tenemos que estar un segundo antes nosotros. Bueno, algo ya filmaron,
porque tenían el balcón alquilado de la estafeta y luego en el cine, pues se pueden hacer muchos trucos, ¿sabes? Y algo hicieron. Yo creo que el anuncio, el anuncio está en YouTube. Creo que está en YouTube. Y entonces sí, parece que Spike Lee corre delante de los toros. No son toros, son vacas. Ah, Son vale, los, son vacas. son mansos, porque yo lo vi. Pero bueno, queda bonito y tal. Y por cierto, que cuando sueltan después las vacas en la plaza de toros, mm, que sueltan vacas y tal, para cachondeo de la gente y tal, a su hermano, que se llama David Lee, le pegó una hostia a una vaca que no fue al hospital de milagro. Pero bueno, son anécdotas y por lo demás fue muy agradable. Yo no, yo le ayudé lo que pude, pero no puedo cogerle a alguien así, tirarlo al centro de la calle. Él, cuando pasaron los toros y vinieron 4 o 5 mansos, ya se tranquilizó un poco, ya se puso delante y luego en el cine hacen pues muchos trucos, ¿me entiendes? Enfocan a los toros y de pronto, pum, a Spike Lee y tal. Entonces, pues parece que corre delante de los toros. Hizo, hizo lo que pudo. O sea que te estás preocupando por Spike Lee, te estás preocupando por las cámaras, por la gente, por el anuncio. Tú también tienes que hacer tu carrera. Y al final es un estrés, es un... Estuve, si te digo, esos 2 días, estuve más preocupado por él, que no le pasase nada, que no se cayese, porque ya sabes tú que el problema del encierro no son los toros, son las caídas. Te caes, te rompes un brazo, un retorcijón en el tobillo y te pegas 2 o 3 semanas fastidiado. Entonces yo estaba a mí me dijeron que me ocupase de que no le pasase nada. Guau, te metieron un poco presión y claro, con un par de guardaespaldas tienes que Sí, tener más pero cuidado todavía. no, los guardaespaldas iban con unas cámaras, al hombro, al hombro. O sea, para los que están escuchando, el objetivo era hacer un anuncio con la compañía de Levi's, de los famosos vaqueros, y querían meter en ese anuncio una escena de los encierros de San Fermín con Spike Lee corriendo. Sí. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo eran los tiempos entonces? Ahora una marca así no haría eso ni por nada. O sea, cómo se cambia, ¿eh? Pero eso también tengo visto en YouTube y cuando viste el anuncio por la primera vez, como dijiste, pues hicieron sus trucos de Hollywood. Yo creo que salió muy bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él, según me dijeron la compañía que busca hoteles y todo eso, que buscaban apoyo, creo que a Levis Strauss, a los pantalones, no sé si le cobró 800 millones de pesetas. Estamos hablando de pesetas, ¿eh? Era dinero, era dinero. Suena como mucha pasta. 1 millón son 6.000 euros, pues 800 millones tampoco es tanto. Vale, va, sí. No es mucho al final. Vinieron a España, luego se iban a París, no sé qué y tal. Y bueno, él estaba coleccionando dinero para la película de Y Malcolm X. luego Spike Lee, en años después, volvió a San Fermín, volvió a correr los encierros o nunca hizo. No, al año siguiente fue a Barcelona 92 a hacer algo, que Ah, eran las Olimpiadas. las Olimpiadas. No sé Sí. lo que hizo y Pues hemos hablado un poco de tu juventud, de Hollywood, hemos hablado, por supuesto de Spike Lee y Levi's. Quiero hablar un poquito más sobre el encierro, Chema, si tienes tiempo. sí, sí. Em, ¿Cómo ves ahora que, claro, has dejado de correr los encierros, ya no estás ahí en la curva, pero ¿cómo vives tú los encierros? ¿Qué te gusta de los encierros hoy en día, en 2025? ¿Y qué no te gusta? Bueno, no me gusta el gentío que hay.
Ahora ha habido el otro día, hubo ya una reunión de la mesa del encierro donde está el alcalde, en fin, corredores del encierro, policías y tal, porque ven que esto, entonces están hablando de quitar el antideslizante, una de las cosas, de obligar a todo el mundo que quiera correr el encierro a ir de blanco, porque todo el mundo va con diferentes colorines de Valencia, de todo, ¿no? Del Real Madrid, de todo. Algo están, algo están elucubrando para, porque el gentío es muy grande. No sé si eso es bueno o eso es malo. Los toros, al haber tanta gente por la derecha, por la izquierda, delante e incluso detrás, van juntos, van, pero juntos los toros, no se separan jamás. Y eso es bueno en el sentido de que no hay peligro. El peligro es cuando un toro se separa. Cuando un toro se queda solo en plena calle, lío, lío. Puede atacar a lo que sea, a la madera o a un tío o a lo que sea. Pero si mientras van juntos y bien arropados por los mansos y por los pastores, el asunto pues va seguro, no hay disgustos, no hay nada. Y luego hay otra opinión sobre el encierro de que hay gente que quiere quitar los toros. Esto ya hace tiempo, que quieren quitar la corrida. La pregunta aquí es, ¿habría encierro si no hubiese corrida? Ahí está, Ahí está. ahí está. Si no hubiese Sí. corrida, porque en España hay una corriente ahora de animalista, de proteger a los animales, etcétera. Yo he tenido al padre de mi mujer, pues una vez lo llevé cuando venía en verano a la corrida y le dio náuseas, ¿eh? Te digo Mm. que ver al toro ahí con la espada, con el... O sea, la verdad es que es una salvajada. Yo diría que es arte. Yo no discuto. Como conozco a Joe, no discuto de esto con Joe. O sea, sé lo que piensa él, y, pero la pregunta clave es, si no hay corridas de toros, ¿habría encierro en Pamplona? Ah, yo Es creo la que no. pregunta. Yo En el creo que no. episodio con Javier Solano hablamos de esa pregunta y me dijo Javier Solano eh, más o menos que, mira, si quitando la corrida, ¿podrías hacer entierros todavía? Claro, se podría. Ahora, Sí, ¿con qué tipo de toro? Porque las ganaderías ya no son pondrían el enfoque y el dinero para hacer los toros de cómo salen ahora. No se haría. un, un toro es muy caro, ¿eh? Un toro es muy caro. Poner animales en la calle para correr, sí, pero luego cuando te pones a pensar qué calidad de animal, eso cambiaría de, de 100 a 0. O sea, algo está ahí en ese debate. Y yo entiendo, mira, estabas hablando de llevar familia a las corridas y cómo reaccionan. Yo entiendo totalmente que, mira, es para unos y no para otros. Yo entiendo, cada uno elige lo que quiere hacer o lo que quiere ver y punto, ¿no? Em, entiendo eso, pero ese debate parece que sigue para adelante y cada vez está cogiendo más y más rollo, no sé. Hay corridas de toros en Francia, en Nimes, hay corridas de toros. En Portugal sí, pero no matan al toro. Y en muchas ciudades españolas se han prohibido las corridas. En Cataluña se acabó, en Galicia se acabó, Andalucía, por supuesto que hay corridas, y en Madrid. Pero, ¿qué pasará en el futuro? No lo sé. Hablando de toros, te diré que luego está en el 96 9 corredores de Pamplona, donde estaban Eguiluz, Joaquín, yo y tres o sí, cinco, los gemelos, otros.
fuimos a Vejer de la Frontera, en el sur de España, bueno, en Cádiz. Nos llevaron en avión y tal, para hacer un anuncio que se llamaba Opel Corsa Bull. Es un coche, Opel de la marca Opel, alemán. Y fuimos 3 o 4 días. Nos dieron buen dinero, y avión, hoteles y tal. Yo estuve en la habitación normal con Joaquín. Estuvimos corriendo el encierro. A las 6 de la mañana, a las 8 otra vez, a las 2 otra vez, a las 12 nos daban de comer, a la tarde, antes de que se pusiese el sol, también. Bueno, así 3 días. Un anuncio. Estábamos en todos los encierros borrachos perdidos. Borrachos, pero borrachos, ¿eh? Sí, ¿eh? Créeme. Ahora, los toros, que había 4 mansos y 3 toros con los cuernos partidos. Con esto, vamos, eran una mierda de toros comparados con los de Pamplona. Pero bueno, oye, buena pasta y un fin de semana a beber como condenados. Borrachos. Espectacular. Fue tremendo, fue tremendo. Fue, yo dije, de aquí nos van a echar. Además, en, en Vejer de la Frontera, que es un pueblo precioso de Andalucía, está en Cádiz, eh, nos metíamos, como estábamos borrachos, nos metíamos había la calle principal del pueblo, la habían vaciado de gente para que corriese el encierro y las tomas. Y entonces ellos estaban en las azoteas. Yo les decía, ojo chicos, que nos van a tirar un tiesto y nos van a romper la cabeza. Pero bueno, todo fue bien y mm, un catering bueno, dinero, alcohol, una juerga. Bueno, ¿cuándo decidiste, Chema, este es mi último encierro en Pamplona y ya no corro más? En el 2005, ¿Y qué porque, sucedió? ¿Por porque qué, por estaba qué ese año? en la curva de la estafeta y yo dejé pasar los 4 o 5 primeros toros, los dejé. Porque siempre yo tenía esa técnica, esa cosa de, vienen los toros separados, vale, los 3 o 4 o 5 primeros, déjalos que se llevarán a gente. Y si quedan dos, por ejemplo, pues es perfecto para correr, ¿no? Con los 2 últimos que tienen mucha menos gente. Pero me equivoqué y vi que un toro iba en la misma curva y me subía a la tapia esa que hay, donde están los fotógrafos. Me subí un poco tarde y un toro con un asta me dio una torta en la pierna y se me hizo como una embolia y tal. Y bueno, no me mató y tal, me dolió un tiempo y dije, se acabó. Aquí se acaba, no, ya vale. Y nada ¿Y más. cuántos años tenías entonces? Más o menos. En el 2005, 61. No, 61. 51. Ah, A ver, 51. 20 menos que ahora tengo 72, 52. Joder, pues jovencito todavía, ¿eh? Ahí comparado con el bot y otros que siguen. Mira, Joaquín también sigue ahí Ya, en la yo, calle. En años anteriores, antes de dejar el encierro, eras alguien que siempre decía, mira, yo hasta que no puedo correr o andar más, seguiré en el encierro, o siempre sabías que llegaría el día. no, ese día no sé por qué dije, este golpe me ha hecho daño, no sé, no he estado listo, me ha podido hacer más daño y ojo, y ya está, 52 años o 53, ya está, vale. Yo tengo mucho respeto por esa decisión y como hemos hablado antes, cuando te lesiones en el encierro, si quieres seguir o no, lo respeto totalmente, pero para los que no quieren seguir, yo creo que hay una presión, ¿eh? O sea, la gente está esperando, oye, ¿vas a seguir o tienes miedo de que la gente se quedará con esa imagen, este corredor que ha sido tan bueno, mira lo que le ha pasado y ya no corre? Pero para tener
esa postura para saber que yo no tengo nada más para probar, no tengo nada más para enseñar a nadie. Yo sé que he sido un corredor brutal y punto. Me voy. Me he puesto, yo pensé, me he puesto delante de muchos toros. He corrido en la estafeta aquí, me lo he pasado bien, ya está. No más. No tengo por qué, ya está. Ya está. No Qué no bonito, puedo más. qué bonito. No me hizo daño el toro. O sea, me dio una hostia en la pierna, en la pierna, sí. Y se me hizo como una embolia y tal. Luego pero podía andar por la calle pero dije: "Ya basta". Había mucha Ya gente. basta. Te voy a decir una cosa, yo he sido profesor, ahora estoy jubilado. Y víspera en junio les decía a mis alumnos: "Oye, ¿vais a ir al encierro?". Yo no me levanto para ver la tele. ¿Te das cuenta? Yo les preguntaba en un sentido, y ellos me contestaban en otro. Yo no me levanto para ver la tele, yo quiero dormir en julio y tal y cual. Apenas hay gente de Pamplona, poca gente, poca gente hay. Aquí hay Pues mucha entonces eras profesor. ¿De qué enseñabas en clase? filosofía. Filosofía. Joder, corredor del encierro, doble de película y profesor de filosofía. Qué grande, Chema. Buah, Sí, qué pues fuerte. no hay chavales de Pamplona que no. Están en la calle hasta las 6, 7 de la mañana y luego ir al encierro ahí con ese gentío que hay, codazos, broncas y peleas por un toro y tal. ¿Qué va? Me quedo durmiendo hasta la 1 o hasta las 12 y oye, ni se Me levanta para despierto, ver la tele. me Mi despierto hijo para churros y ya está. exacto, hay mucha gente que sí, ahora con las teles estas, eh, las teles que puedes ver a la 1 lo que han echado a las 8, pues no hay. Mi hijo, por ejemplo, se levanta a las 12 y ve el encierro porque le gusta y tal. Y Smart Buah, TV, con las Smart TV puedes verlo a la hora que te dé la gana. eso es. A repetir cuando quieres y cuando quieres. Sí. Ya está. Antes de Mucha terminar, gente Chema, mucha gente, esto me ha hecho mucha gracia a mucha gente, cuando ya terminaba el encierro y tal, y ibas por ahí a tomar un café con churros o lo que sea, y a las 8:30 de la mañana o a las 8:15, y decías: "¿Qué tal?". Te preguntaban: "¿Qué tal el encierro?". "Bien, bueno, ¿pero ha habido algún muerto o algo?". "Joder, qué soso". ¿Me ¡buah! entiendes? ¡Qué fuerte! Nos han contestado a nosotros. Si no hay ninguna acogida gorda ni tal, el encierro ha sido soso, ¡Buah! O sea, solo les interesa el espectáculo, la drama. eso mismo. Pues mira, antes de terminar, me gustaría, porque Joe no me ha contado y contigo el verano pasado tampoco creo que me contaste, ¿cómo conociste a tu mujer americana? Le llamo a ella, ¿quieres que le llame? Si quieres Vale, le llamo. venga, vamos. Espera, un segundo. ¿Podríamos hacerlo en castellano? Sí, ella habla Ok, Sí, sí, castellano sí, sí. perfectamente. ok. Más seguro, mejor que yo. Igual no. No me ¿Cómo le preguntes que conociste a este hombre? en San Fermín no, No, esa es la pregunta normal, es que, ¿dónde conociste a tu marido? ¿En San Fermines? Y digo, no, en Navidad. en Navidad. Wow, en Navidad, Joe, que conoces, una gran amiga mía, entonces trabajaba en el restaurante que tenía él en Nueva York. Y entonces durante mucho tiempo decía, hay que conocer a Pamplona, hay que conocer España, es un sitio, bla, 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 bla. Entonces, por fin decidimos, esta amiga y yo, venir a España. Pero claro, quisimos ver Barcelona y Madrid. Y Pamplona era como un sitio parar entre las dos ciudades. Entonces, Un sitio tonto. fuimos a Barcelona, no, perdón, fuimos a Madrid y estuvimos una semana o 5 días, ni recuerdo, y subimos a Pamplona
como para descansar un poco, coger un poco de energía y seguir a Barcelona. Y entonces nos dijo que tuvimos que pasar por la casa de una mujer mayor que daba clases de inglés en su cocina. Estamos hablando de hace 34 años. Y entonces era como una mujer, no había clases de inglés, yo que ni existía ni academias ni nada. Entonces esta mujer, por diferentes razones de pequeña, pasó la mayoría de su juventud en San Francisco, me parece, y Sí. hablaba inglés muy bien. Entonces, nada, que fuimos a coger las llaves para entrar en el piso de Joe, que tiene un piso aquí en Pamplona, y ella dijo, ay, 2 americanos, tenéis que venir mañana porque mis alumnos estarán encantados a conocer 2 americanas y hablar inglés con 2 americanas. Y entonces, bien, vale, vale, vale. Entonces el día siguiente fuimos y estaba Chema con unas, no sé, 2 o 3 otras Alumnas. alumnas. Ok. Y entonces nada, estábamos hablando un poco, el día siguiente fuimos a comer las 3, bueno, los 4, porque vino Alicia también. Esa Alicia era como la madre adoptiva de Joe. Sí, 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 en Pamplona. Y nada, entonces fuimos a cenar, estuvimos unos días aquí y por fin hemos dicho, pues, adiós, que nos vamos a Barcelona. Y entonces Chema tenía un hermano que en este momento estaba viviendo en Barcelona. Entonces subimos el autobús y estuvimos ahí despidiéndonos y de repente este dice, oye, espera, espera, que subo, que voy con vosotras. Wow. Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, nada, estuvimos casi 3 años de ida y vuelta entre Nueva York y España. Estuvimos, cuando decidimos estar juntos y casarnos, el plan era venir a Nueva York, que iba a venir él. Pero justo entonces sacó, bueno, no plaza, pero la posibilidad de dar clases aquí. Y yo era un poco más flexible, entonces vine aquí y entonces aquí estamos. Y el nombre es Corina, ¿no? Corina. Sí, es que mis abuelos, yo soy de segunda generación, entonces mis 4 abuelos eran de Italia. Entonces Ah, mi qué nombre es bonito. Corina Yaicho Barata, que sí, 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 ¿Y sí. qué te dijo tu familia cuando se enteraron que te metiste con un pamplonés, un mozo, un corredor del encierro? Dirían, Corina, ¿estás loca? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te dijeron? Nada, bueno, yo creo que estaban contentos que le habían conocido a Chema varias veces, porque como he dicho, de ida y vuelta. Bien, bien, yo creo que mi padre venía casi todos los años después de Le he casarnos. dicho que lo llevé un día a los toros y que no le gustó mucho a tu padre los toros. No, va, yo tampoco era muy amigo. Con la cuadrilla, con la peña, estás más comiendo, emborrachándote y cantando, más que viendo la corrida. Pero bien, bien. Y también dedicaba mucho tiempo a fotografía. No era mi trabajo, pero es lo que estudié en la universidad. Entonces vine aquí, estuve sacando fotos, empecé a dar clases de inglés y ¿Y nada, pero mi papá. te metía mucho miedo que Chema era corredor? No, yo creo que No, no. De hecho, es que tenía pase para estar vamos, donde los fotógrafos. donde están los Ah, fotógrafos, ahí en la esquina. Entonces, yo bajaba con él a sacar fotos, salvo un día que cuando te caíste y fui corriendo, Sí, pero no tenía, tremendo. no sé, igual. a ver, espera, espera, cuéntame qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Cuando Es me que aprisionaron 2 sí, toros. que al día estuve el piso de Alicia, Ya te lo he contado. sí, sí, Ah, estaba tú viéndolo en la estuviste ahí tele. mientras que él se cayó. Sí, sí, No, no, cuando me aprisionaron 2 toros. sí, que Qué estaba fuerte. en piso de una amiga que tenía piso ahí, y lo vi en la tele, que estaba Chema ahí como después no te caíste, ¿no? Simplemente Me eché al suelo, sí, y te me dejé caer apartaste. al Sí, suelo y sí. los toros me saltaron. Pero te voy a O contar una sea, anécdota que nos pasó a Corina y a mí en el Igual baja la persiana, igual es el sol. River Round en Nueva York, en el restaurante de Joe. Joe nos daba invitaciones Sí, para, tienes que para ir en el verano, cuando íbamos en el verano, para sí, que te veas. Sí. para cenar en el River Round, que era un sí. restaurante de Joe, en Franklin Street, allá.
Y entonces un día entramos al restaurante y le decimos a una camarera, oye, tal, nos queremos un pollo, lo que sea, un vino blanco, lo que sea. Y le dijimos, oye, mira, tengo esta tarjeta, invitación de Joe, que nos invitaba a cenar él. Me dijo, la chica dijo, uy, ¿vosotros sois la famosa pareja de Pamplona? Lo sabe, todo el mundo sabe que sois, que os... Os hicisteis famosos, la pareja famosa. Yo creo que Qué en estos fuerte. días no era lo típico, que te casas y te desplazas a otro país. Pero no sé, que estaba en un momento de mi vida, como estaba ya pensando en dejar Nueva York, no sé, que igual era el momento para moverme. Y entonces, no sé, y Es una contentísima. historia, un cuento así con mucha magia, con Sí, mucha sí, magia. pero contentísima. Yo creo que España es una maravilla y Pamplona más. Es una ciudad muy cómoda, tienes todo a media hora, A menos. o menos, sí, no está bien. O Está muy menos. Y hoy en día, ¿cómo disfrutas de los Sanfermines? ¿O sueles ver el encierro junto a Chema en la tele o desde el bien. Sí, balcón? sí, sí, ¿Cómo lo sí. pasas? Eh, Nos despertamos por la mañana, ya vivimos un poco fuera de lo que es el casco viejo, no muy fuera, pero para acercarte tienes que estar en la calle para las 6:30, que ya no, no nos animamos tanto. Entonces, nada, nos despertamos y vemos en la tele por la mañana. Sí, 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 sí. Buah, Bien, más a sí, gusto que esté al lado tuyo que ahí en la calle, ¿no? es mucho mejor, mucho mejor. Y muy contentos que nuestro hijo tampoco le entró las ganas a disfrutar de la afición de su padre, así que Será porque el hijo es muy listo. Sí, puede ser. sobre todo. Eso. Creo que es vago también, eso de despertarse a las 5:30, ir a la calle, preferiría estar hasta las 5:30 en la calle, pero después para ir a cama, no para estar con los toros. Eso. Como hemos dicho yo y Chema antes, con churros y chocolate, mucho mejor. En casa, sí, 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 sí. Oye, quiero daros los dos muchas gracias por Muy bien, compartir Ángel. vuestro tiempo conmigo en el podcast. Tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo para hablar con Chema y los dos, sinceramente. Muy bien. Yo tenía oído mucho sobre él por hablando con Joe y gente como Larry y Tom Turley. Tengo mucha relación y amistad con esos y me contaban historia después de historia sobre Chema y sus días en la curva de mercaderes y claro, el tema de la película City Slickers, como os he dicho antes, me marcó mucho mi vida como un ejemplo, una referencia y esto es un sueño cumplido. Poder Muy hablar bien, con el que Ángel. hizo doble. Eso no fue Billy Crystal, ese fue Chema. No, Chema Qué también grande. muchas ganas a hacer el podcast Sí, sí. contigo y participar en eso. Pues nada, gracias a los dos. Muy bien, Ander. Un Venga, abrazo muy Encantados, fuerte, ¿eh? igualmente, un abrazo y hasta San Fermines.